Y empezamos el mes de diciembre, entonces lo que queremos hacer es pensar en el nacimiento del Señor, pensar en quién es Cristo, qué es lo que Él hizo por nosotros. Y hoy, después del mensaje, vamos a celebrar la Cena del Señor juntos. Pero ahora queremos hablar, y pueden ver en el PowerPoint, la búsqueda del Rey. La búsqueda del Rey. Queremos mirar este pasaje en Mateo capítulo 2 y vamos a ver realmente 4 diferentes reacciones a el Rey, al nacimiento del Rey. Mateo capítulo 2, versículo 1 dice así: Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: Id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Cuando pensamos en la Navidad en esta época, hay muchas cosas que nos distraen a nosotros de la razón principal de la Navidad. En el tiempo que Jesús nació, no tenían la Navidad, ¿no es cierto? No es que decían: no, este año vamos a adorar a Jesús. Estaban pensando que venía el Mesías, pero todavía no tenían a Cristo para poder adorarle. No tenían todo lo que nosotros, aparte de eso, teníamos. No tenían Papá Noel, eso vino en la historia. Vamos a mirar eso en 2 semanas. ¿Por qué? ¿Y de dónde vino eso? Y no tenían el árbol de Navidad. ¿Y de dónde sacamos las tradiciones de esas cosas? Vamos a mirar más adelante. Pero esto era una noche común y corriente. Probablemente no era el 25 de diciembre, ¿no es cierto? Era invierno el 25 de diciembre, es invierno en Israel. Entonces probablemente los pastores no estaban ahí afuera con los animales, digamos, porque hacía frío, no hubiesen estado de noche. Pero no es la fecha del 25 de diciembre, pero todas esas cosas no importan. Llega el Señor, nace el Señor, el Salvador, el Rey, que Mateo quiere marcar que Él es Rey en todo el libro de Mateo, y hay diferentes reacciones a este nacimiento. En el versículo 1 vemos que después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, queremos ver, realmente quiero hablarles rápidamente, Belén de Judea no es un lugar muy lindo para ir, realmente. Primero porque no es parte de Israel hoy, lo tienen los palestinos, entonces cuando vos cruzás entre Jerusalén y Belén, hay no sé cuántos soldados armados con unas armas así enormes y vos estás en el micro cruzando y te da un poco de miedo, no es lindo. Y no es muy lindo Belén, no es un lugar lindo, era un lugar de montañas que era conocido principalmente por pastorear ovejas, ¿no es cierto? Era el campo, montañas, no era un lugar lindo. Pero lo que sí es importante es que fue dicho que Jesús iba a nacer allí, pero está a más o menos 8 a 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Es más, la gente que vivía en Belén de Judea iban a hacer sus compras o a vender o al mercado central, si podemos llamarlo así, iban y hacían el viaje hasta Jerusalén. Las calles o el viaje hasta ese lugar era bastante cómodo y era bastante habitable, o sea, mucha gente lo hacía, pero estaba más o menos 8 a 10 kilómetros al sur de Jerusalén, donde el Señor nació. La otra cosa que nos dice el versículo 1 es que nos dice que fue en tiempos del rey Herodes. Si vos mirás, podés mirar en libros de historia y también en la Biblia, es mencionado muchas veces el rey Herodes. Pero hay varios Herodes, ¿no?
Herodes no era necesariamente un judío, él era edomita y él venía de un área que era al sur de Jerusalén. Y lo que hizo Herodes, realmente él y su padre, cuando los romanos empezaron a dominar esta área y ellos querían tener esta parte como el resto del mundo que ellos dominaron, llegaron a Israel y buscaron a personas que podían ayudarlos a dominar a los judíos, ¿no es cierto? En este caso. Entonces, Herodes dijo, yo estoy acá, estoy para lo que ustedes deseen, y sabía que Roma iba a dominar este lugar, entonces él se hizo muy amigo de los romanos y buscó favor entre ellos y les decía que podía ayudarlos a dominar a los judíos. Finalmente Roma conquista esta zona de Judea y dejan a un procurador, que realmente es un gobernador, pero dejan a un gobernador, y al gobernador principal que dejan en Jerusalén y en Judea es Antípater, se llama, Antípater. Y Antípater tenía un hijo, Herodes. Herodes fue dado la región de Galilea. No traje un mapa, pero Jerusalén y Judea estarían aquí, al lado del mar Mediterráneo, y el mar de Galilea, o sea, donde estaba Herodes, era más al norte sobre el mar Mediterráneo. Pero estaban allí. Entonces Herodes en el año 47 a.C. lo ponen como el gobernador o el procurador de Galilea. Su papá está en Jerusalén, él está al norte en Galilea y él está encargado de todas las cosas allí. Eso fue en el año 47 a.C. En el año 40 a.C., 7 años después, los persas, ¿no es cierto?, que es de donde vinieron los magos realmente, los persas empezaron una guerra civil contra los romanos. Ellos no querían el dominio de los romanos, entonces empezaron una guerra, empezaron a haber ataques entre Palestina y Siria, sería el área de donde fueron los ataques, y Herodes dijo, estoy en problemas acá porque yo no tengo los soldados romanos conmigo para vencer a estos persas. Entonces se subió a un barco y viajó hasta Roma. Y cuando llegó a Roma, le habló al Senado allí en Roma y les dijo, necesito soldados para poder ir, ganar esta batalla y dominar esta área para ustedes, ¿no es cierto?, para los romanos. Y él los convenció de que él podía hacer eso. Entonces le dieron soldados romanos y le dijeron, anda, domina el lugar para nosotros y no sé cuál era el arreglo, ¿no es cierto? Pero él en el año 37 antes de Cristo, 3 años después, ganó la guerra contra los persas y se convirtió en el rey de los judíos, ¿no es cierto? Ahora, los judíos no odiaban más que a nadie a los paganos, los romanos eran paganos, y odiaban a los traidores. Herodes entraba en el traidor porque él quería agradar a los romanos paganos, y entonces los judíos lo odiaban al rey Herodes, no lo podían ni ver. Pero el rey Herodes en ese momento se convierte en el rey de los judíos, y ese es un título que tuvo hasta el día que murió. Entonces estamos en el tiempo del rey Herodes. Miren el versículo 1, la primera cosa que vamos a ver es que los magos buscaban al rey. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, que está a 8 o 10 kilómetros de Jerusalén, en tiempos del rey Herodes, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Primero que nada, dice ahí que llegaron unos magos, ¿no? Eran 3. No eran 3. La Biblia no nos dice, realmente lo único que sabemos de los magos lo sabemos de este pasaje. De Mateo capítulo 2, de versículo 1 al 12, es la única mención que tenemos de los magos en la Biblia, no sabemos nada más. Todo lo demás es inventado, ¿no es cierto? No creemos que habían 3, creemos que habían no sé cuántos magos, pero venían con una caravana de probablemente 1000 personas, porque cruzaron desde Persa hasta allí, y no viajaban solos por las dificultades que había en el camino. Entonces viajaban en gran grupo, entonces probablemente era un grupo grande. Pensamos que habían 3, ¿por qué? Porque cuando ven al Señor dan 3 regalos, ¿no es cierto? Pero no nos indica eso nunca, la Biblia no nos dice que habían 3 o que habían 5, dice los magos. Y llegaron del oriente a Jerusalén.
Lo primero que vemos en el versículo 2 realmente es, ellos preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora, ellos llegan a Jerusalén. No era algo que pasó y dijeron, eran 3 magos, sino que era con toda la caravana, llegan a Jerusalén y en Jerusalén empiezan a preguntar, ¿dónde está el rey que nació? ¿Dónde está? ¿No es cierto? Y Jerusalén está allí y están como, ¿qué rey? ¿Qué rey ha nacido? No hemos escuchado de nada, pero todo Jerusalén, vamos a ver, estaban esperando al Mesías, estaban esperando un rey, estaban esperando un rey que los iba a salvar de la opresión pagana de los romanos. Y ellos estaban esperando eso. Pero miren lo que dice allí, en el versículo 2, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Vimos la estrella. Ahora, no quiero arruinarles la idea que tienen de los magos, ¿no es cierto? Y había una estrella enorme que apareció en el cielo y los magos vieron eso de Persa, se subieron a sus camellos y seguían esta estrella enorme hasta llegar a Jerusalén. No quiero arruinárselo, pero se los voy a arruinar, ¿no? No nos dice en ningún lado que ellos siguieron una estrella de allí a Jerusalén. Entonces, ¿qué es la estrella? ¿Qué es lo que estaban viendo? Algunos piensan que la estrella es una estrella real. Algunos tienen esa idea, ¿no? Algunos piensan que es Júpiter, que podían ver, que llama Júpiter el rey de los planetas. Algunos piensan en la teoría Kepler, creo que se dice así en castellano, pero es un conjunto de Júpiter y Saturno, y cuando lo ves hace una forma de pescado. Entonces piensan que los magos, que pensamos que eran astrónomos, pero piensan que ellos estudiaban las estrellas y vieron la imagen del pescado y dijeron, ha nacido el rey, vamos a ir a Jerusalén. Algunos piensan que fue un cometa o que fue un meteoro que ellos vieron justo y que por eso salieron para Jerusalén. En Lucas capítulo 2, versículo 9, que ya leímos en esta mañana, pero dice, y un ángel del Señor se les presentó. Están los pastores aquí cuidando las ovejas y viene un ángel del Señor, se les presenta y dice, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ahora, algunos piensan que la estrella es la gloria del Señor que salió. Y yo creo que es eso también. Pero la gloria del Señor, cuando vos mirás el Antiguo Testamento, la gloria del Señor es manifestado siempre o casi siempre con luz. Cuando habla de la gloria del Señor se representa con luz, una luz brillante. No es que ven a Dios, ven el resplandor de Dios, la luz de la gloria del Señor. A veces cuando habla la palabra estrella en la Biblia, hace mención de un ángel, puede ser un ángel del Señor. También habla de que puede ser hombres. Hay hombres que son considerados estrellas, ¿no? Entonces, lo que quiero marcar con eso es que no necesariamente era una estrella como nosotros conocemos hoy. Hay muchas teorías en cuanto a eso, pero lo que puede ser es una luz que brillaba o una luz que realmente largaba gran luz, si se puede explicar así. En Números, capítulo 24, versículo 17, es una profecía sobre el Mesías que iba a venir. El Mesías es Cristo, entonces era una profecía en Números de Cristo que iba a nacer en Belén y que iba a venir. Y dice, lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Eso no vamos a entrar a todos los detalles, pero allí creemos que está hablando de una persona y esa persona que va a salir de Jacob, digamos de Israel, es Jesús, es una profecía del Mesías y lo menciona como una estrella. Entonces, la estrella puede ser una estrella común y corriente. Yo no creo que es eso, pero puede ser una estrella común y corriente, pero también puede ser una luz, algo que brilló en gran manera, como una estrella, pero probablemente es la gloria de Dios encarnado en una estrella que estaba mostrando su resplandor. Cuando los pastores vieron el resplandor de su gloria, eso puede ser la estrella, el resplandor de la gloria de Dios. Versículo 7
del mismo pasaje, capítulo 2, versículo 7. Herodes se reúne con los magos y dice, Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró, quería saber con ellos, bien específicamente, del tiempo en que había aparecido la estrella. Nos da la idea acá de que la estrella apareció y dejó de estar. Porque si no, Herodes podría haber dicho, ¿cuándo apareció esta estrella? Pero la idea que nos da allí es que, ¿cuándo fue la aparición de esta luz que apareció? Entonces, los magos están en Persa, ¿no? Por esa zona. Ellos ven el resplandor de la gloria de Dios que brilla sobre Jerusalén y después deja de estar y ellos dicen, nació el Señor, vamos a subirnos a nuestros camellos y fueron. ¿A dónde fueron? A Jerusalén, porque sabían que el rey de los judíos iba a estar en Jerusalén, o iba a estar en esa zona, entonces salieron para allá. Cuando llegan allá, hablan con el rey Herodes les dice, ¿cuándo apareció esto? ¿Cuándo vieron esta estrella que apareció? Porque quería saber la fecha, y vamos a ver por qué en un momento. ¿Cuándo vieron su gloria? Cuando aparece la palabra en el versículo 7, la estrella, también puede ser una luz que aparece en el cielo. Es más, la misma palabra a veces se usa para relámpago. Es la misma palabra. Entonces puede ser un relámpago, puede ser una luz que brilló, puede ser algo que causó la gloria de Dios verse en el cielo. Lo que sí sabemos y lo que sí creemos es que no estuvo todo el tiempo guiando los de Persa a Jerusalén, sino que ellos lo vieron de lejos, lo vieron en la zona de Belén y de Jerusalén y dijeron, ahí está, vamos a ir para allá. Ahora, les hago esta pregunta para que estén pensando. ¿Cómo sabían los magos del rey de Jerusalén? ¿Cómo sabían que el Mesías iba a nacer allí? ¿Dónde los tenían? Porque ellos no tenían el Antiguo Testamento, ellos no tenían la palabra de Dios, los judíos sí, ellos estaban esperando el Mesías y vamos a ver eso, pero los magos, primero que no tenían los mismos dioses, tenían otros dioses que adoraron, pero estos magos específicamente escucharon en algún lado del Señor que iba a nacer. Lo que creemos es que cuando los judíos fueron llevados en cautiverio a Babilonia, fueron llevados allí y escucharon algunos de las profecías que Daniel compartía. Daniel fue uno de los líderes allí de los judíos y compartía lo que Dios, de lo que Dios dijo en las profecías en cuanto al Mesías. Entonces, Daniel y los otros judíos les habían comentado a los persas, a las diferentes personas de esa zona, les dijeron, va a venir el Mesías y va a ser así, 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 van a ser en Belén, y ellos estaban esperando ese momento. Están en Persa, ven la estrella, la gloria del Señor, ven una luz que se proclama y ellos dicen, vamos a ir a adorar al Señor, vamos para Belén o para Jerusalén, donde sabemos que el Señor va a nacer. O ha nacido, perdón. La cosa que es importante acá es esto. Los judíos tenían toda la Biblia que indicaba dónde iba a nacer, indicaba que iba a ser en Belén. Indicaba todas estas cosas y sin embargo los judíos ignoran todo lo que sabían de la palabra de Dios. Los persas sabían algunas cosas que habían escuchado y cuando vieron la luz llegaron a la conclusión de que esto era el Mesías que iba a nacer y se subieron a sus camellos y hicieron un viaje enorme porque querían ir a adorar al rey. Ellos buscaron ir a adorar a Dios. El segundo grupo, ahí está. Los judíos aparecen aquí y temen el nacimiento del rey. Miren el versículo 3. Dice, cuando lo oyó el rey Herodes, ¿qué es lo que oyó? Ellos vinieron y dijeron, ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿No? El rey de los judíos. Y Herodes lo oye y se turbó. Y dice que, en el versículo 3, y toda Jerusalén se turbó con él. La palabra turbar acá significa que temblaba violentamente. Le agarró un miedo total. ¿Por qué? Porque él era el rey de los judíos, ¿no es cierto? Él tenía esa posición. Entonces ahora llega el Salvador del mundo que va a nacer, que va a ser rey, y el rey Herodes, en vez de decir voy a adorar a este rey, ¿qué hace? Se turba en gran manera, violentamente está temblando,
porque alguien está por sacarle su lugar. Y lo único que le importaba al rey Herodes era la posición de ser el rey. Es más, sabemos que trabajó para eso, ¿no es cierto? Hizo muchas cosas con los romanos para tener ese título y tuvo una batalla que ganó para tener ese título. Entonces él probablemente dice, yo me lo merezco y nadie me lo va a sacar. Bueno, les cuento algunas cosas del rey Herodes. Él tenía más o menos alrededor de 70 años, creemos, para este momento, y todavía estaba interesado en ser el rey y tener todos esos beneficios de ser el rey. Pero él estaba turbado. Alguien iba a sacarle su lugar. Agregado a eso, los persas eran conocidos como personas que hacían reyes. O sea, nominaban al rey y lo hacían rey. Y eran conocidos en todo el mundo en ese tiempo por poner a reyes en su lugar, digamos. Entonces llegan estos magos, llegan con el propósito de adorar al rey. Herodes escucha que vienen, que hay un rey, y dice, ellos van a poner a este rey en mi lugar, y Jerusalén no me quiere a mí, los judíos no me quieren, Roma probablemente no me va a proteger, entonces necesito hacer algo para sacármelo de encima a este rey. Y vamos a ver eso en un momento. En la vida de Herodes siempre tuvo problemas con confiar en diferentes personas. Él tuvo 10 esposas en su vida, 12 hijos, y la esposa que más conocemos en la historia se llama Mariana sería traducido, ¿no es cierto? Pero Mariana tenía un hermano. Su hermano se llamaba Aristóbulo, y Aristóbulo era el sumo sacerdote en Jerusalén cuando Herodes recibe su poder. Y la gente lo quería a Aristóbulo, lo querían bastante. Herodes le tenía miedo. No le gustaba, no le mostraba la lealtad que él pensaba que tenía que tener. Entonces, ¿saben qué hizo Herodes? Lo asesinó. Mandó a alguien a asesinar al sumo sacerdote de ese tiempo porque no le caía bien. Más adelante, él asesina o manda a matar a su esposa Mariana, ¿no es cierto? No nos dice específicamente por qué, pero se cansó, ¿no? Tenía 10 esposas más, 9 más, la mató, la asesinó. Y esto como un plus, digamos, no sé, tenía una suegra que se llamaba Alejandra, que era la mamá de Mariana, y dijo, vamos a matarla ella también para que no nos moleste. Así que murió la esposa, murió la madre. Él tenía 2 hijos que no le caían bien, no les gustaban los 2 hijos que tenía. Entonces dijo, vamos a matar a los 2 hijos estos, y nombró 2 hijos y los mandaron a matar. Él pensó quizás que algún día le sacarían el trono, entonces tenía miedo y dijo, bueno, vamos a matarlos. Y mató a sus 2 hijos, 5 días antes de que él muera. Porque sí, mandó a un tercer hijo que lo maten. Dijo, no quiero que él tome mi lugar, vamos a matarlo. Y mandó a matar a otro hijo de él. Y este que es el más grande que vemos en la historia, él sabía que lo odiaban, que los judíos lo odiaban, estaba por morir. Entonces lo que les dijo, busquen a las personas más distinguidas de Jerusalén, a los grandes hombres y mujeres de Jerusalén, que todos respetan, que todos quieren, búsquenlos y inventen cosas para ponerlos en la cárcel. Y trajeron diferentes acusaciones falsas y los pusieron en la cárcel. Y dijo, el día que yo muera, matalos a todos. A todas esas personas que arrestaste, dijo, porque yo sé que nadie va a llorar cuando yo muera, y yo quiero que hayan lágrimas el día que muera. Entonces, cuando él murió, agarraron a esas personas distinguidas y los mataron a todos, y Jerusalén estaba triste ese día, no por el rey Herodes, probablemente hubiesen celebrado, pero estaban tristes por los ciudadanos que habían perdido. Entonces, Herodes no era una buena persona, ¿no es cierto? Era alguien cruel, era alguien malvado, era alguien que tenía miedo de perder su lugar. Entonces, cuando llegamos acá al versículo 3 y dice, estaba temblando violentamente, tenía miedo de lo que iba a pasar, Jerusalén sabía de lo que él era capaz, ¿no es cierto? Y entonces ellos estaban como, ¿qué hará? ¿Qué va a hacer ahora que escuchó de esto? Quizás va a matar a todos. ¿No es cierto? Y tenían miedo, y por eso Jerusalén mira esta situación, y ellos también empiezan a temblar con él, empiezan a tener miedo de qué va a hacer este rey Herodes, que realmente estaba loco, ¿no es cierto? Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por mantener el trono. Llegamos en el versículo 7,
Y miren esto, porque cuando llegan al versículo 2, ellos preguntan, los magos preguntan en público, ¿dónde está el rey? Y el rey Herodes parece que les habla. En el versículo 7 dice, entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró, se aseguró, quería saber con detalle el tiempo del que había aparecido la estrella. ¿Por qué se reúne en secreto? Bueno, era un gobernador, ¿no? Era un rey y él tenía un plan. Y su plan era, sabemos su plan, no sabíamos en ese momento, pero su plan era saber exactamente cuándo salió la estrella para hacer, ¿qué cosa? Para matar al rey. Es más, en el versículo 16, la intención era matar, dice capítulo 2, versículo 16, dice, entonces Herodes, al verse burlado, porque los magos no vuelven, se van por otro lado, burlado por los magos, se enfureció en gran manera. ¿Y qué hizo? Mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Él le dice a los magos, ay, ¿cuándo apareció esta estrella? Si yo puedo saber para poder ir a adorar a este rey. Y sabemos que su intención era destruir, matar al rey. Pero como no sabía quién era, él decidió que de niños de 2 años para abajo, que mueran todos. Y él fue a Belén y fue a los lugares alrededores y mataron a todos los niños de 2 años para abajo. ¿Por qué? Porque el rey Herodes estaba dispuesto a hacer eso para mantener su trono. Él no quería que alguien tome su lugar. Él no quería que perder todo lo que él tenía. Saben que a veces cuando pensamos en Navidad o pensamos en lo que Jesús hizo, hay personas que reaccionan como Herodes. Quizás decir, bueno, no van a matar a todos, pero reaccionan con, yo tengo mis cosas, yo tengo mi vida, Señor. Y dicen, yo agrego a Jesús a mi vida, pero no me pidas que entregue mi vida. No voy a hacerlo. No quiero perder las cosas que estoy haciendo. Yo estoy viviendo como yo quiero y no quiero que Dios lo arruine. Entonces no voy a adorar a Dios, no voy a rendir cuentas a Dios, no voy a darle mi vida a Dios, porque va a arruinar las cosas que yo tengo. Y algunas personas reaccionan así. Entonces miran eso y dicen, Dios hizo todas estas cosas para mí, y si puedo agregar a Dios a lo que ya tengo en mi vida, perfecto. Pero si Dios va a demandar algo de mi vida que no entra con mis planes, entonces no tengo lugar para Dios y lo rechazo. Herodes hizo mucho peor, porque no solamente lo rechazó, sino que lo sacó lo trató de matar. Dijo, no quiero saber nada con Dios, y lo sacó de su vida completamente y tratando de asegurarse de que él muera. El tercer grupo, los escribas. Ellos fueron indiferentes al rey. Miren el versículo 4. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo. Ahora es interesante que el rey Herodes dijo esto, porque probablemente él sabía ya dónde iban a nacer. Era algo común saber dónde iba a nacer el Mesías. Por casi 700 años habían profecías que marcaban que el Mesías iba a nacer, que iba a nacer en Belén. Y estaban esperando eso con ansia. ¿Cuándo va a venir el Mesías para sacarnos del dominio de Roma? Herodes ya sabía eso porque conocía bien a los judíos, sabía lo que pensaban, pero sin embargo nos dice acá que reunió a todos los principales sacerdotes. Ahí vemos eso en un momento. Dice, reunió a los principales sacerdotes y a los escribas. Los principales sacerdotes realmente era algo donde ellos estaban encargados del templo, era algo específico de la rama de la cual salían de los judíos, que era de los levitas, y ellos venían y tenían un trabajo especial de adorar a Dios. Pero para cuando llegamos aquí, ellos se habían convertido realmente en políticos corruptos. Eso es básicamente lo que habían hecho. Sabemos que Jesús entró al templo varias veces y lo limpió porque esas personas que tendrían que haber estado haciendo las cosas para adorar a Dios se habían convertido en personas corruptas.
Y llega acá a tener los principales sacerdotes, y los escribas eran las personas que estudiaban la palabra de Dios. Si hay alguien que iba a saber dónde iba a nacer Jesús, eran los escribas. Es más, le responden enseguida a Herodes y le dicen, obviamente, ni tenemos que estudiarlo, en Belén, va a nacer allí el rey. Recuerden, Jerusalén y Belén es una diferencia de 8 a 10 kilómetros. No es mucho eso, ¿no es cierto? Está bien, decís, no tenían autos, pero para ellos era una manera de viajar común. Los de Belén iban todo el tiempo a Jerusalén. No era algo impensable viajar hasta Belén para descubrir dónde está. Pero los los sacerdotes y los escribas le dicen, allí va a nacer el Cristo. Va a nacer en Belén. Ahora, para que sepan, me salté esto, pero en Juan 7, 40 y 41, todos sabían de esto. ¿Por qué? Dice, algunos de la multitud, cuando oyeron las palabras de Jesús, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo o el Mesías. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? Esto era gente común y corriente que entendía las profecías y sabían que el Mesías no venía de Galilea, sino que venía de Belén. En el versículo Jesús nació en Belén, después fueron a Egipto para escapar el rey Herodes y los bebés que estaban matando, y después regresaron a Galilea. Y ahí tuvo el ministerio en Nazaret y vivió su vida en Nazaret. Entonces ellos estaban como, no puede ser el Mesías porque no venía de Galilea, porque ya sabían todas las personas que venía de Belén. Sin embargo, Jesús ya sabemos que venía de Belén. Entonces, cuando el rey Herodes le pregunta acá, ¿dónde van a ser? Era obvio, ya todas las personas comunes y corrientes, las que no iban a la iglesia, las que no estudiaban mucho la Biblia, sabían esa cosa que decía que él iba a nacer en Belén. Entonces ellos citan Miqueas capítulo 5, versículo 2, que dice, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces ellos le dicen, Herodes está acá nomás, 10 kilómetros. Ahí es donde va a nacer. La Biblia nos dice que va a nacer ahí. ¿Y saben lo que es lo más triste? Vos tenés personas que estudiaron la palabra de Dios, que sabían de memoria mucho de la palabra de Dios, y cuando fueron presentados con la revelación de la palabra de Dios en el nacimiento de Jesús, no nos indica la Biblia que ninguno de ellos fue a ver. 10 kilómetros. Si de repente vos estás esperando un Mesías y te dicen, che, nació acá a 10 kilómetros, nosotros iríamos a ver, ¿no es cierto? Ellos fueron indiferentes. Los religiosos ya sabemos esto, pero no querían a un rey que tenían que rendir cuentas. Ellos querían un rey que saque a los romanos para que ellos puedan reinar y hacer lo que ellos querían. Eran indiferentes al hecho de que 10 kilómetros de allí estaba Cristo que nació en Belén, el Mesías prometido. Y ellos escucharon eso, sabían la palabra de Dios y sin embargo fueron indiferentes a eso. Es más, nos dice en el versículo 7 que Herodes trae a los magos, les habla y le dice, cuando vayan, díganme dónde es, así yo también puedo ir a adorar. Pero los escribas, los líderes de allí, no les interesaba. Llamamos a estas personas religiosos, porque hacen un montón de cosas supuestamente para alcanzar a Dios. Estaban siguiendo la palabra de Dios, siguiendo las leyes en este caso, para estar bien con Dios. Y sin embargo, cuando Dios se revela en su nacimiento, ni fueron capaces de ir a mirar qué pasaba. ¿Por qué? Probablemente porque no querían que Dios les arruine lo que tenían. Pero eran indiferentes. Hoy en día hay personas religiosas que vienen a la iglesia, que asisten a la iglesia, que hacen un montón de cosas donde dice, sí, esto está bien. Y después Dios dice, pero quiero que me obedezcas. Y dicen, ahí no estoy tan seguro que voy a hacer eso. Está bien si voy a la iglesia, está bien si hago algunas cosas, no me incomoda muchas cosas, pero si Dios revela su palabra y yo tengo que obedecer a algo, no sé si estoy dispuesto, porque va a cambiar lo que yo quiero hacer. Y a veces personas reaccionan como estos escribas y estos principales sacerdotes, tan cerca
de la revelación de la palabra de Dios que ni fueron a mirar porque eran indiferentes a lo que Dios estaba diciendo y haciendo. 10 kilómetros de distancia. Y sin embargo no fueron a chequear nada. El último, los magos, volvemos a los magos, y ellos en el versículo 9, dice, y habiendo oído el rey, se fueron. Y dice, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos. De acá sacamos que seguimos la estrella, ¿no? Pero no siguieron la estrella de Persia a Jerusalén. Pero de repente nos da la idea de que aparece otra vez la estrella, que pensamos que es el resplandor de la gloria de Dios, y les aparece, o un ángel o algo, una luz que brillaba, y les aparece y los guía hasta Belén. Dice, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Entonces ellos viajan esos 10 kilómetros, llegan a la casa ahora, ya no está en el pesebre el Señor, ya pasaron unos meses, llega a la casa, entran a la casa y nos dice, versículo 10, cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso, y mirra. El oro acá, el oro ya sabemos, porque el oro es valioso aún hoy, ¿no es cierto? Pero el oro era asociado con un rey, era algo que le dabas a un rey. Era lo mejor que podías tener. Todos los reyes en algún momento tenían o tronos de oro o coronas de oro, pero el oro era un representante de una forma de adorar al rey. Y le dieron oro, algo de gran valor. Y le dieron incienso, no sé si se traduce así, corteza de árbol, ¿eso saben lo que es? Bien, bueno, está bien. Yo nunca había escuchado esa frase en inglés, sí, pero no en castellano. El incienso, hacías un agujerito en la corteza de un árbol específico en Arabia, y salía un juguito blanco del árbol, ¿no es cierto? Y ese juguito lo juntaban, y ese jugo era incienso, y largaba un olor grato. Y lo usaban al incienso específicamente, en Levítico 2, lo usaban para preparar la ofrenda para el Señor. Y usaban eso para largar un olor lindo. También se usaba en Cantar de los Cantares, se usa en los casamientos. Era algo que largaba un olor perfumado, digamos, y eso era el incienso. Y era de gran valor, porque venía de un árbol específico en Arabia. Y después le dieron mirra. Mirra también venía de un arbolito en Arabia, y eso traía un perfume hermoso. Se usa, en Proverbios lo usan para perfumar su cama o su ropa. Era realmente un perfume. Hoy lo tenemos en botellitas y lo que sea, pero ellos lo tenían en, no sé en qué contenido, ¿no es cierto? Pero era algo muy valioso. Entonces, Dios usa a los magos aquí, ellos adoran con oro, con incienso y con mirra al Señor. Esto suponemos, pero no sabemos, pero suponemos que después ellos se van a Egipto, ¿no es cierto? Ahora José, él no tenía millones de dólares en el banco, ¿no es cierto? Ya que recién había nacido Jesús en un pesebre, él no tenía dinero en el banco. ¿Cómo pagó su viaje a Egipto? Y lo que creemos es que usaron estas ofrendas para poder vivir en Egipto, que vivieron más o menos 2 años en lo que estimamos. Entonces van a Egipto, usan estos regalos que le dieron al Señor y para poder sustentarse allí. Pero eso suponemos, eso es algo extra, no nos dice eso la Biblia. Lo que queremos remarcar aquí, los magos vieron la estrella, que creemos que es el resplandor de la gloria de Dios, lo vieron en el oriente, salieron para adorar a Dios. Con lo poco que sabían, estaban dispuestos a seguir a Dios y hicieron un viaje que a veces era peligroso para ir a adorar a Dios. Y finalmente llegan aquí, se postran delante del Señor y le entregan regalos de gran valor. ¿Por qué? Porque sabían que Él era el Rey, sabían que Él era el Mesías y estaban dispuestos a entregar lo más preciado de su vida para adorar al Rey. Los magos adoraron al Señor. Cuando nosotros pensamos en esta Navidad, estamos distraídos con muchas cosas que están sucediendo. Tenés cosas familiares, tenés cosas, diferentes tradiciones, diferentes actividades de fin de año de la escuela, pero este mes, este tiempo,
Podemos enfocarnos fácilmente en cualquier otra cosa y no en el Señor. Los magos no dejaron que nada más ocupe su tiempo, sino que ellos estaban decididos a venir y adorar a Dios. No importaba su vida, si incomodaba en su calendario. Entregaron estas ofrendas al Señor y le adoraron postrados al Señor. La pregunta que te hago es esto. En esta Navidad, vos podés reaccionar de diferentes maneras. Podés reaccionar como los escribas, que eran religiosos, pero que realmente no estaban dispuestos a darle un lugar a Dios. Podés reaccionar como Herodes y el pueblo de Jerusalén, que tenía miedo, sabían lo que estaba sucediendo en alguna manera, pero no estaban dispuestos a hacer nada. No querían adorar a Dios. O podés reaccionar como los magos, que buscaban adorar a Dios, buscaban vivir para Dios. La pregunta que hacemos para terminar es, ¿vos estás en la búsqueda del Rey? En esta Navidad queremos enfocarnos en quién es Jesús, qué es lo que hizo, y en nuestra vida rendirle cuentas a Él, adorarle, entregar nuestra obediencia a Él como Él desea. No que sea algo agregado a nuestra vida, sino que sea el propósito principal, especialmente en este mes, pensando en lo que Cristo hizo. Entonces la pregunta es, ¿vos estás en la búsqueda del Rey en tu vida? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este pasaje, Señor, y aún los magos que no tenían todo el conocimiento de tu palabra, ellos estaban dispuestos a vivir para ti, a seguirte, para adorarte de corazón. Señor, te damos gracias por su corazón, por su deseo de vivir para ti, de servirte. Señor, pedimos que en esta Navidad nuestro enfoque sea glorificarte a ti, adorarte a ti. Que no estemos enfocados o pensando en las otras actividades. Es muy lindo estar con familia y es muy lindo todas las cosas las tradiciones que tenemos, pero lo más importante es adorarte a ti en esta Navidad. Y pedimos que eso sea el deseo de nuestro corazón. Que podamos adorarte, vivir para ti y obedecer tu palabra para darte gloria a ti. Te agradecemos por este tiempo en tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén.